sabe que él es Mario Rica, ella es Marlene Casero López. Muy bien. Y cuando nos convertimos fue que, creo que yo les conté, ¿no? Sí, entonces no les cuento más. Veníamos de un viaje del este a las playas. Cuando llegamos a Colonia, había uno con un micrófono, amor, ¿qué están haciendo ahí? Predicando la palabra de Dios. Ahí arrancamos, gloria a Dios, toda la familia de mi padre, nosotros, y le seguimos al Señor. Hasta aquí estamos siguiéndole, gloria a Dios. Ellos están trabajando en una iglesia allí en Colonia también, ¿no? Los dos, para servir al Señor, también sus hijos, gloria a Dios por ello, ¿no? Y la presencia del Señor nos ha ayudado, nos ha bendecido, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, tenemos el gozo. Está tronando. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Bueno, tenemos el gozo de tenerles en esta mañana, entonces, para estar ministrando la palabra del Señor. Y gloria a Dios por todo eso. Ellos tienen sus hijos que están sirviendo al Señor, nosotros tenemos los nuestros también. Entonces Dios nos ha bendecido en grande manera. Qué bueno es ponerse en las manos de Dios. Y Dios hace milagros grandes y extraordinarios. Y si hay hijo o familia que no es creyente, pónganla en las manos de Dios. Para así que se conviertan y un día estar todos allá arriba en el cielo, ¿verdad? No hay que perder tiempo, hay que buscar a Dios en todo tiempo. Porque no sabemos cuándo nos vamos. O nos vamos o nos vienen a buscar, ¿verdad? Entonces, qué bueno servir al Señor de todo corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Entonces, ¿quieren hablar algo? Bueno, saludo a todos los hermanos. Bueno, yo no soy predicador y no sé hablar mucho, pero para mí es un gozo estar acá con ustedes, reunidos, alabando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Como él decía que había un predicador ahí en Colonia, que nosotros íbamos a una playa, después a la vuelta volvíamos y pasábamos, había un predicador ahí predicando. Después de la predicación nos íbamos al carnaval, pero no éramos convertidos. Después nos dimos cuenta que el carnaval no era nada de Dios, era todo lo contrario. Y de esto hace 60 años, fue en el 63 que nos convertimos. Y no estoy arrepentido de haber seguido estos 60 años en el camino del Señor. Y siento gozo, siento alegría. Hemos pasado muchas pruebas, muchas montañas que el Señor las quitó del camino. Y muchas bendiciones hasta el día de hoy, en estos días que ella pasó por un problema de salud, el Señor la sanó y estábamos pasando económicamente bastante mal, pero el Señor solucionó todos los problemas y ahora estamos muy bendecidos, gracias a Dios. Que Dios... Gloria a Dios. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Dios le bendiga ricamente a cada uno. ¿Tenía algo más para decir? Bueno, gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios. Bueno, así que gracias a Dios por esta oportunidad que Dios me ha dado. Hace unos cuantos años todavía no habían puesto el piso cuando vinimos. Está muy bonito. Que Dios continúe bendiciendo. Bueno, también hace mucho tiempo que queríamos venir, pero una cosa y otra, y la parte económica no podíamos. Bueno, doy gracias a Dios por todas las cosas, y a medida que vaya predicando voy a ir contando testimonio que sea de bendición para cada uno de sus vidas, que el nombre del Señor sea glorificado, y en esta noche no venga como una mañana más, venga como una mañana de un nuevo encuentro con Dios, donde Dios está, donde Dios nos renueva cada día,
nos renueva con su Espíritu Santo, nos renueva en su fuerza, nos da nuevas cosas, nos bendice, nos capacita para servirle y muchas cosas, Dios. Dios trae sanidad también. Podamos proclamar sanidad y victoria en el nombre de Jesús. Me alegro que la hermana estaba contando de que tiene escuela bíblica. Yo trabajo con niños, soy coordinadora de escuelas bíblicas y hace años, que tengo 15 años, estoy trabajando con niños. Y bueno, hasta ahora no he parado, no me he jubilado. Conocí al Señor a los 14 años, un poquito antes de cumplir los 14. Ya hace 49 años que conozco al Señor y no me arrepiento, porque algo hermoso que Dios ha hecho en mi vida. Sí, ha venido altibajo, pruebas, situaciones, luchas, muchas situaciones, pero ahí siempre estuvo el Señor. Y en nuestra congregación donde tenemos, ahora en octubre hicimos un congreso de niños, donde tuvimos como 130 niños. Allí Dios obrando, bautizando con el Espíritu Santo a los niños. Saben que Dios bautiza con el Espíritu Santo a los niños. No hay edad para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Allí invitamos a Fabián y a Begoña, donde ministraron la palabra, donde fue una bendición, donde, trabajamos así con los niños, con coros de niños, con teatros de niños. Y en YouTube por Miriam Carro lo pueden ver, que es mi nuera. Tengo mi nuera trabajando en esa área también. Tengo mi nieto que le ayudé a crecer en el camino del Señor. Hoy un joven de 17 años y muy dispuesto sirviendo al Señor. Predican los jóvenes, trabaja con los niños, trabaja con la escuela bíblica, ama la obra. Entonces doy gracias a Dios por todas estas cosas. Y no es nuestra fuerza, es solo por su gracia. Siempre digo, lo hacemos por la pura gracia de Dios. Porque un día Cristo nos eligió y Él nos puso en su lugar. Pero no importa si tú no tienes un lugar donde estar en el púlpito, pero eso no es todo. Pero tú eres una bendición especial para Dios en donde quiera que te encuentres. Un alma que puedas traer a los pies de Jesucristo tendrá el galardón y la corona en el reino de los cielos. Porque uno gana un alma y esa alma gana a sus familiares. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces allí el Señor va haciendo la obra en cada uno. Entonces cada uno somos especiales en la obra de Dios. Nadie somos más que menos. Cada uno estamos en el lugar que Dios realmente nos ha puesto a cada uno. Gloria al Señor. Así continúe con la escuela bíblica, continúe con los niños. Yo amo a los niños. De muy jovencita trabajé con niños, estuve con maestra, con mi cuñada Celia ahí también. Ahí no sabíamos ni cómo, íbamos a un barriecito. Cuando queríamos acordar había 50 niños de uno. No sé de dónde salía, pero ahí salía. Y así pasan, hermano. Y llegué a tener anexo de niños hasta 70 niños. Sí, no es fácil ser maestro, no es fácil trabajar en esa área. Hay muchas luchas, muchos niños de padres no cristianos. Y en el día de hoy, con toda la ideología de todas estas situaciones que están viniendo en contra de la vida de los niños, antes venían las situaciones difíciles contra los jóvenes, hoy el diablo está atacando a los niños de pequeños, de hogares destruidos, situaciones difíciles, de violaciones, de tantas situaciones, hermano, pero ahí está el Señor para ayudarnos. Si Él nos puso y Él puso a los maestros de este lugar, es porque Dios tiene un propósito y Dios tiene una salida. Y entonces, en todas estas áreas. Y bueno, hermano, habría mucho para contar que no me quiero extender. Vamos a la palabra del Señor. Puedo pedirle a alguien igual que pueda leer. Tengo que renovar mis lentes, pero está. Vamos a abrir en Génesis. Pueden quedar sentados si quieren. Capítulo 28. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 28, del versículo 11 al 13. Si alguien que puede leer, está muy bienvenido. Gloria a Dios. Y el tema que puse para esta hora, en este mensaje, es: ¿qué hacemos cuando nos toca dormir en una almohada de piedra? Y tú dirás, bueno, yo nunca me acosté en una piedra, pero acá hubo un hombre que se acostó en una piedra. Y muchas veces nosotros
no en la física, agarramos una piedra y nos acostamos, pero muchas veces en la situación de la vida nos toca dormir en almohadas de piedra. Bueno, sí, hermana, quien quiere puede leerlo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Entonces vamos a basarnos ahí. Y más que nada sobre la almohada de piedra. Sabemos que la vida de Jacob tal vez no fue muy fácil. Allí era mellizo con Esaú y allí tenía su madre Rebeca, su padre Isaac, su abuelo Abraham. Y allí, Dios había hecho una promesa a Abraham, que Dios iba a bendecir a él y a su descendencia. Entonces Dios bendijo. Pero también ahí había una parte de cuando Esaú, por ser el mayor, el primogénito, recibía una doble bendición de parte de Dios. Pero sabemos que ahí hubo un engaño, para llegar ahí lo que quiero decir, repasar un poquito. Hubo un engaño donde allí Jacob de alguna manera luchó para obtener la primogenitura. Y sabemos que allí engañó a su padre, donde luego le costó caro. Ahora, algunos dicen que Jacob, fue un engañador, sí, fue un engañador, un usurpador, pero también Esaú, no vamos a echarle toda la culpa a Jacob, porque Esaú nadie lo mandó a vender la primogenitura. Cuando Dios nos da una bendición a nosotros, Dios no nos manda a tirar esa bendición. Dios te la da para ti, me la da para mí, y cada uno somos responsables. Y entonces Jacob aprovechó, claro, la oportunidad. En ese momento, con hambre, se la quitó. Pero luego Esaú lloró, la quiso lograr con lágrimas y no pudo. Que Dios nos ayude, hermanos, lo que Dios nos da, poder guardarlo. Si Dios te da un talento, úsalo para su gloria. Si Dios te quiere usar en alguna área, no dejes que nadie te lo robe. Dios te lo dio a ti. Dios nos dio a cada uno algo para cumplir. Porque si no, después podemos llorar con lágrimas. Tal vez Dios nos dará en su misericordia, pero sí, nosotros podemos descuidar aquellas cosas que Dios nos ha dado. Luego a él tuvo que huir, tuvo que irse, porque allí su hermano procuraba matarle. Pero tenía que irse a su casa de su tío Labán. Pero allí cuando Jacob se va, él dice que el sol, claro, llegó la nochecita, la tardecita, y a él le dio sueño, tal vez se cansó, iba desilusionado, porque no creo que se iría tan triste. Diría, aquí tengo la primogenitura, pero por dentro en su alma tal vez iba destruido, porque no era lo que Dios tenía para él. En ese momento era de Esaú. Está. Dios restauró en su misericordia y bendijo, porque Dios es un Dios de amor, nos perdona, nos da una nueva oportunidad. Pero Jacob tuvo que agarrar allí una piedra y se puso a dormir en ella. Me imagino que a veces uno lucha con una almohada para acá y para allá y poner una almohada de piedra. Pero esa almohada de piedra significaba que él estaba triste. Esa almohada de piedra significaba que él estaba dolido, que le había hecho mal, porque si no, no tenía que huir. ¿Quién huye? Alguien que está mal, pero cuando está bien, allí permanecemos de frente porque estamos haciendo las cosas bien. Y él huyó y allí en esa piedra estaba el desánimo, le dio sueño, pero allí Dios en su misericordia, dice la palabra de Dios, que él se durmió y tuvo un sueño. Y que allí ángeles de Dios en una escalera veía que subían y bajaban. Qué hermoso lo que él vio. Y allí Dios le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, tu padre. Esta tierra en que tú estás, yo te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces él despertó y tuvo miedo porque dijo, esta es casa de Dios y puerta del cielo. Hermano, la palabra de Dios también dice que aunque fallamos y pedimos perdón, la sangre de Jesucristo nos limpia y nos perdona de todo pecado, si confesamos nuestra falta. Y él oró, sí, porque era muy difícil, él tenía que irse.
lejos de sus padres, lejos de su familia, por haber hecho algo de error. Entonces, a veces las almohadas de piedra puede ser porque hay una prueba en nuestras vidas que no la esperamos, o a veces puede haber una piedra que nos toca pasar por una mala decisión en nuestras vidas. Pero aún Jacob ahí, Dios lo bendijo, Dios le dio una oportunidad, le mostró los ángeles. Y la palabra de Dios nos dice en el Salmo 34 que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenemos los ángeles de Dios. Nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, el creador de los ángeles de Dios, pero Dios envía a sus ángeles para cuidarnos a todos aquellos que le temen y los defiende. Entonces Dios está aquí en nuestro medio y Dios quiere en esta mañana, acostumbrada a predicar de noche. En esta mañana, Dios realmente está en esta mañana y los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor para defenderte. No sé en la almohada que estás pasando, no sé en qué almohadas estás durmiendo. Vieron que a veces cuando hay pruebas que nos afligen, pruebas que nos duele, a veces con un ser querido, cuando fallece un ser querido, a veces cuando tenemos situaciones complicadas, situaciones difíciles, nos acostamos, nos levantamos y parece cuándo se me va a ir este dolor, cuándo voy a pasar esto, cuándo voy a pasar esta tormenta, pero ¿saben qué? Esa almohada de piedra en un momento Dios la puede cambiar por una almohada blandita, tiernita, enviando a sus ángeles, enviando su poder, su mano poderosa para sostenerte, ayudarte, quitar esa almohada de piedra para una almohada suave, para que podamos estar en su presencia. Aleluya, gloria a Dios. Allí estaba la decisión de Jacob si quería permanecer en esa almohada de piedra, o estaba en la decisión de él si quería salir de esa almohada de piedra. Y a veces hay almohadas de piedra en nuestros días que puede ser, algunos puede ser falta de perdón. Hay personas que no perdonan. Hay personas que a veces, porque en la vida a todos nos tocan perdonar. ¿A quién no? A mí me toca perdonar y me ha tocado, pero también a veces me toca que me perdone. Es una ida y vuelta. Entonces, el perdón es algo muy importante. Y yo he visto a través de los años, hermano, a través de los tiempos, donde aún estando en el camino de Dios, hay personas que siguen esa almohada de piedra porque no perdonan, no pueden perdonar. Y al no perdonar, inmediatamente se llena el corazón de odio en almohadas de piedra duras, porque no creo que lo vivan fácil. Pero allí está cuando nosotros podemos perdonar. Jesucristo nos perdona a nosotros. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces nosotros también podemos perdonar, porque Jesús dice que si nosotros no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Entonces los perjudicados somos nosotros. Pero en esta mañana, si estás durmiendo en una almohada de piedra, en alguna situación como falta de perdón, en esta hora es momento de perdonar. Es momento de perdonar o pedir perdón o perdonar, lo que sea, como fuera. Pero el Señor en eso hace libre y hacemos libre a la otra persona. Y entonces esa almohada de piedra se aliviana. Ya no es la almohada dura, esa almohada incómoda, sino esa almohada que en paz me acostaré y en paz dormiré porque sé que Jehová está conmigo. Aún el salmista dijo, dormí y desperté porque sentí que Jehová me sustentaba. Gloria al Señor, aleluya. A veces hay personas que también en el camino de Dios no entienden la presencia de Dios o no entienden las cosas que Dios tiene y a veces también empezamos, y a todos nos ha pasado, de quejarnos por algo. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos confiar en Él. Esa queja, esa almohada de queja, confiar en su poder. No importa la situación, Dios está ahí en nuestro medio. Dios está en el control, Dios está sosteniendo y Dios nos está fortaleciendo. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jacob, ya ahí, al levantarse de esa almohada de piedra, ya fue un poco diferente para él. Aunque él tuvo que irse a la casa de su tío Labán, y todo, no voy a ir a toda la historia, me encanta toda esa historia. Y él tuvo, a los muchos años, a los 20 años, Dios le vuelve a decir algo. Tienes que volver a tu casa. Pero ya sabía que tenía que tener un perdón y perdonar y sentir que su hermano le perdonara. Hermano, cuando él tuvo que volver, él dijo, iré a la casa de mi padre, volveré. Y también recordemos que antes de irse a la casa de su tío Labán,
dice que cuando él, esa almohada de piedra, la puso formando un altar y la ungió con aceite, diciendo, en este lugar tuve un pacto con Dios. En este lugar tuve un encuentro con Dios. Y luego Dios le dice, ve al lugar, vuelve allí a Aram, vuelve a ese lugar donde tú ungiste la piedra, donde tuviste mi pacto conmigo, y yo ahí te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Y aún nosotros también, hay momentos en nuestra vida que hemos hecho un pacto con Dios, que hemos dicho, Señor, te recibo como mi Salvador. Señor, aquí está mi vida, úsame como tú quieres. Son pactos con Dios, son algo especial que Dios nos da y no tenemos que romperlo. Y esa unción, eso que Él ungió con aceite, hoy tenemos la unción del Espíritu Santo, el aceite divino que desciende sobre nuestras vidas para capacitarnos, para seguir el camino, para guiarnos, para ayudarnos, para ser nuestro consolador, para ser Él nuestro paracleto, nuestro amigo. ¿Qué amigo más divino es Jesucristo, el Espíritu Santo en nuestras vidas? No lo comparamos con nada. Hay amigos que estamos y nos vamos, pero el Espíritu Santo queda. Hoy estoy con mis cuñados, pero yo me vuelvo a Colonia, pero el Espíritu Santo queda, el Espíritu Santo va conmigo. Gloria a Dios. Y otra de las cosas hermosas es que el Espíritu Santo, Dios, está en todo tiempo y en todo lugar, hermano, a la misma hora. A veces tenemos que hacer colas para ir a ciertos lugares. ¿Y cuánto rato? ¿Cuántos ratos también para cuando vamos a un médico? Cuando vamos a un lugar y decir tantas horas, cuando se tiene que ir a alguien, a un abogado por situaciones, a un juez, ¿cuánto demora? Pero el abogado del abogado, el que intercede por nosotros, nos atiende a toda hora y en el mismo tiempo y al mismo momento. No hay que hacer colas para Él, porque Él está en nuestro medio. Él te puede atender a ti, puede atender en China, en Estados Unidos, donde quiera. Él está. Entonces, qué cosa más divina tener al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, que es el que nos va a guiar, el que nos va a sostener, el que nos va a fortalecer, el que nos va a decir, por ahí no vaya, por aquí anda, por aquí esto hace, esto no lo haga, porque ahí está el poder de Dios para obrar en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, aún Jacob, dentro de su debilidad, dentro de su momento difícil, él pudo resistir esa almohada de piedra. Hermano, la palabra de Dios nos dice en Santiago 4:7, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir al diablo y de vosotros huirá. A veces nosotros nos conformamos con ese versículo, resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero antes de eso dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios. A veces podemos resistir fuerzas del enemigo sin someternos a Dios. Someterse a Dios, someterse a una persona donde yo le obedezco, donde yo estoy con Él, donde estoy de acuerdo con lo que Él es conmigo. Entonces allí Dios está con nosotros, nos sometemos a Dios, a su voluntad, a lo que Dios quiere, a los planes de Él, porque nuestros planes no son los planes de Él, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces ahí está Dios, ahí está el Señor, nos sometemos a Él para luego tener autoridad contra la fuerza del enemigo, poder resistir al diablo y que de vosotros tenga que huir. No es que nosotros huimos, sino que el diablo tiene que resistirle a Él. ¿Y de qué manera? Hay muchas cosas. Resistir contra la maldad del mundo, contra los malos pensamientos cuando vienen a nuestras vidas. Ay, que no puedo, que no sé cómo hacer. Tenemos que resistir al enemigo con la palabra, con el poder de la palabra. Porque Jesús dijo, escrito está. Y si escrito está, sigue hasta el día de hoy que escrito está lo que Jesús dijo. Entonces resistir contra la maldad del mundo, las tentaciones, el pecado, la desobediencia. En un día como el de hoy que nadie se quiere someter a nadie, a las autoridades, porque es así, ni a los siervos de Dios, ni a nadie. El Señor nos manda que nosotros tenemos que resistir toda fuerza del enemigo. Cuando vengan pensamientos que no son correcto, bueno, el Señor que corrija nuestro pensamiento y nos ayude a hacer la voluntad de Dios. Cuando viene, ay, que no puedo, vamos a ir con el poder de la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando viene a nuestra vida un desánimo, ten ánimo, dice el Señor, yo soy, no temáis.
Entonces debemos usar la palabra, porque el enemigo le teme a la palabra, le teme a la cruz de Cristo, a la sangre de Jesucristo, al nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo resistimos? Con el poder de la palabra. Escrito está. Y cuando vengan nuestras vidas, oh, no te vale la pena tener gozo. Bueno, el Señor y el rey David dijo, mi salvación, el gozo de mi salvación, es el gozo, la fortaleza que Dios me da. Entonces, ¿está siempre gozoso? Nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 en adelante. Orá sin cesar. Está siempre gozoso. ¿Sabe que el gozo no es un gozo terrenal? No es un gozo de la tierra. No es un gozo pasajero. Es celestial. Viene de arriba. Porque el gozo que te quiere por arribita es como alegría. Pero lo que Dios nos da es un gozo eterno, es un gozo que viene directamente de la presencia de Dios. Entonces está siempre gozoso, ora sin cesar, oramos en todo tiempo. Y hay muchas clases de oraciones, oraciones de intercesiones, oraciones por varias razones, oraciones de fe cuando se ora por alguien. Hay oraciones de agradecimiento a Dios. Entonces tenemos que usar eso, está siempre gozoso, ora sin cesar. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y nos cuesta dar gracias a Dios. Es fácil dar gracias a Dios tal vez cuando todo nos va bien, cuando todo lo tenemos, cuando todo lo podemos. Pero cuando nosotros no todo lo podemos y podemos dar gracias a Dios, somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Porque a veces es fácil cuando todo lo tenés, cuando todo lo podés. Pero ahí está la vida del cristiano, cuando no todo lo tenés, cuando todo te falta. Y seguimos diciendo, yo creo en el Dios que es grande, poderoso, para sostenerme, para obrar. Aunque el médico diga lo contrario, yo sigo creyendo en el poder de Dios. Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados. Está el poder de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y ahí resistimos la fuerza del enemigo. Él viene como río, pero dice que el Espíritu Santo es el que levanta bandera. Entonces, si Él levanta bandera, ¿en qué bandera vamos a creer? En el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir quiere decir aguantar, soportar. Y a veces no todos quieren soportar. Hay apenas algunos en el camino de Dios que por cualquier cosita se van. Un saludo, tal vez no entendió al hermano, o fue un mal momento, no se justifica, pero tampoco justifica que yo me aparte del Señor por esas cosas. Y realmente el resistir es aguantar. Y el Señor dice que Él nos dará la corona de vida para aquellos que permanecemos fieles hasta llegar a la eternidad. Y Él no nos dijo que el camino era fácil, pero sí nos dijo que nos iba a allanar el camino. No nos dijo que tendríamos siempre una almohada tiernita, suavecita, a veces dura, pero en la almohada dura podemos experimentar el poder de Dios más grande en nuestras vidas. Gloria al Señor. Yo tengo un sobrino que a mí no me gusta mucho el deporte ese, es boxeador. Casi siempre gana él. Es chiquito, peticito y se le esquiva a las personas ahí y siempre gana, ¿no? Pero saben que en la vida cristiana no es siempre el que nos parece aparentemente ganar, sino el que resiste. Porque cuando están los boxeadores no es tanto el que dice yo gané, porque de repente ganó en un momento, pero quedó ahí, en otro no gana nunca más o cosas, sino el que resiste los golpes, el que más resiste, porque ahí es el que permanece siguiendo, practicando ese deporte. Nosotros, aunque aparentemente nos parece que perdamos y que nos cuesta, si nosotros resistimos, le damos golpe al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, para continuar en el camino del Señor. Dios nos llamó a ser vencedores, y nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Aquel que nos llamó, aquel que nos rescató, aquel que realmente nos trajo a su camino, aquel que nos perdonó, aquel que nos limpió de nuestros pecados. A Él tenemos que serle fiel y saber que Dios es poderoso. Gloria al Señor. Resistid al diablo y de vosotros huirá.
Vamos a resistir con el poder de la palabra. Podemos resistir, hermano, con el poder de la palabra. Usemos la palabra. Cuando el enemigo venga con muchas cosas, usemos el poder de la palabra. En el nombre de Cristo y en el poder de la palabra. Porque el enemigo podrá decir muchas cosas. Aún a Satanás le dijo, bueno, escrito está, tírate de arriba del templo. Pero él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el enemigo quiere venir a tentarnos, nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, usando la palabra. Satanás, vete, porque escrito está. Jesús dijo tal cosa, que Él tiene poder y que Él fue a la cruz del Calvario. Y Satanás es vencido, derrotado por medio de la obra de Jesucristo en la cruz. Gloria al Señor, aleluya. Perdón, hermano, me resfrío un poco anoche al frío en el evento que fuimos de Palau. Y había un frío, pero que Dios nos ayude, que se hace frío por fuera y que nuestro corazón y nuestra alma no se enfríe para con Dios, sino que por más frío por fuera, adentro pueda arder el fuego del Espíritu Santo y la palabra de Dios estando en nuestros corazones. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aún hablando esto de la almohada de piedra, hermano, a mí me ha tocado en la vida dormir en almohadas de piedra, en una manera de prueba, de circunstancia. Le voy a contar 2 testimonios al menos muy fuertes que fueron para mi vida. Tendría mucho más, pero vamos a ir viendo el tiempo que Dios me vaya dirigiendo. El primer testimonio en el 2004. A mí me operan lo que es el útero y todo eso. Y a los 4 días de internación comencé a sentirme muy mal y no podía respirar. Y bueno, corrían los médicos de aquí para allá, pasaban las horas y yo seguí sintiéndome mal. Resulta que lo que yo había hecho era trombolismo pulmonar. Había hecho tremendo, dice que estaba lleno de coágulos el corazón. Me pasaron a un CTI y bueno, la cardióloga me decía que había poca esperanza como médico porque un corazón lleno ahí de coágulos no había mucha solución. Entonces me preguntó si tenía nenes chiquitos. Yo dije, no, tengo jóvenes. Dijo, bueno, porque es probable que queden sin mamá si fueran chiquitos. Entonces yo le digo, mire doctora, yo creo en el poder de Dios y yo voy a seguir viviendo. Aun cuando me desahució, porque claro, era lo que ellos podían ver. Y me internaron en el CTI. Después, cuando hacía 8 días de internación, le dijeron a mi esposo, bueno, tenemos que hacer una decisión, ¿qué dice usted? Tenemos que darle una inyectable para disolver los coágulos, pero vamos a hacer algo para que no digan que no se puede hacer nada o que no hemos hecho nada. O la otra, darle la inyectable, que los coágulos quedarán duros, pero yo iba a quedar en silla de rueda por vida con un respirador. Entonces mi esposo dice, no, hagan ustedes, y en ese entonces estaba el que era mi pastor, hoy no está con el Señor. Y él estuvo siempre ahí, y él estaba ahí con mi esposa y dijeron, hagan lo que tengan que hacer ustedes y Dios va a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Entonces mi esposo dijo, denle la inyectable, a ver qué pasa, pero hagan lo que tengan que hacer, que Dios se encarga de lo demás. Eran 8 días más o menos, y me dieron esa inyectable. Yo siempre estuve consciente y todo lo demás, escuchaba lo que los médicos decían, pero en esas 3/4 de hora más o menos es como que yo me había ido. Entonces, en ese momento, cuando pensé que ya me iba, porque los médicos avisaron que yo ya me había muerto prácticamente, yo en un momento reacciono, siento que estaba el poder de Dios en mi vida, sentía que la iglesia me rodeaba orando. Es importante orar, hermano, interceder por todas las necesidades, porque hoy nos toca interceder por alguien y mañana te va a tocar que alguien interceda por ti. Y cuando realmente yo estaba ahí, lo que dije fue, Señor, yo todavía creo en tus milagros. Si tú quieres me puedes llevar, pero yo creo en tus milagros. Yo creo que tú puedes hacer algo. Pero días antes, como un mes antes, el que había sido mi pastor en ese entonces, él dijo, yo en nuestra congregación, no sé por qué, pero espero ver en estos días muy cercanos un milagro tremendo, cosa no visto. Y yo decía, ¿será para mí? Pues yo ya venía complicada de salud.
¿Será para mí? ¿No será? Bueno, lo olvidé. Pero en el día que yo le dije, Señor, yo creo en ti, ahí me vino. Recuerdo que el pastor dijo que él iba a ver un gran milagro de parte de Dios. Dije, Señor, este milagro que yo en ese momento pregunté, ¿será para mí? El Señor me dijo, sí, es para vos. Le digo, Señor, lo recibo, lo tomo, porque sé que tú me hablas, que es para mí. Los análisis salían cada vez peor, todo horrible. Me habían quedado pozos en el corazón, el cual no me lo habían dicho, pero me habían dicho que continuaba grave. Pero yo me sentaba y en el CTI, cuando yo me senté, descendió el Espíritu Santo y comencé a hablar en lengua en el CTI, la cosa más impresionante. Ahí junto con el pastor, dice el pastor, vine a ministrar y me ministraste tú. Las cosas que hace Dios. Entonces las enfermeras me decían, ¿cómo orabas? ¿Cómo orabas? Te sentía orar, te sentía que oraba y clamabas. Digo, bueno, a este Dios que clamo, ustedes también pueden orar, porque Dios es para todo, el que le cría. Y en ese momento, bueno, cuando siguieron haciendo los análisis, tenía como para un mes en CTI, y en 10 días salí del CTI a intermedio, después al hospital. Y bueno, cuando me dieron el alta para mi casa, a los 2 meses, habían quedado de acuerdo con los médicos que me tenían que hacer un ecocardiograma aquí en el Maciel, porque tenían que operarme del corazón, que eso no me lo habían dicho, que me tenían que abrir todo, porque dice que tenía lleno de coágulos, el pulmón estaba mal, y que tenía los pozos grandes en el corazón de los coágulos que... Bueno, la cosa fue que yo, cuando me senté por primera vez en el CTI, yo una de las cosas que dije, Señor, yo sé que tú me has sanado, yo te pido algo, cierra toda puerta de duda que venga del enemigo contra esta sanidad. Yo lo olvidé y a los 2 meses, cuando me vienen a avisar, mi esposo fue al hospital y dice, bueno, dice, va a tener que ser intervenida el corazón. Y yo digo, ¿pero de qué operación me habla del corazón? Si yo estoy bien, respiro bien, hablaba bien, no podía hacer fuerza por la operación, pero lo demás andaba todo bien. Y me senté, comencé a leer el Salmo 34, y mire lo que el Señor me dijo. Yo dije, Señor, bueno, si me tuvieran que operar, aún voy a creer ahí que tú me vas a levantar. Pero no sé de qué operación, Señor, me habla. Yo le decía a Dios, y el Señor me dijo, pero textuales palabras, clarito. Dice, tú me pediste algo en el CTI. Digo, sí, Señor, yo te pedí. Y el Señor me dijo, ¿te acuerdas cuando me pediste que cerrara toda puerta de duda que viniera contra esta sanidad? Yo la cerré, tú no la abras. Entonces dije, bueno, Señor, aquí me voy confiadamente a hacer el estudio porque sé que tú ya me respondiste. Vine al Maciel a hacerme el estudio, un especialista, un argentino, me hace el estudio y me dicen, mirá, en estos estudios anteriores tenés todos los pozos, pero te quiero decir que todos estos pozos están todos cerraditos, no tenés que hacer ninguna operación. Ese es el Dios poderoso, hermano. Dios es grande y es para ti. A ver si nos atrevemos a creer y a confiar en el poder de Dios. Dios tiene para realmente sanar, porque por sus llagas somos curados, hermano. Tenemos que resistir con el poder de la palabra. Sabemos que en su soberanía, si Dios nos quiere llevar, Él nos lleva, pero seguimos creyendo que Cristo hoy sana. Él tiene poder para sanar. Él sana cáncer, hermano. Ahora les voy a contar. Entonces, eso fue uno de los testimonios. Otro que hace en agosto, no, primero fue del año pasado, comencé con problemas de salud, donde según tuve el COVID. Bueno, y después de ahí, bueno, seguí mal con problemas de los intestinos y todas esas cosas. Y bueno, seguí tratándome con los médicos porque me sentía mal. Me notaba que tenía como bultito en la parte del abdomen, todo eso. Sentía cansancio, sentía como que no podía más, sentía como que me estresaba porque decía, yo soy de correr, ir y venir y no parar, pero ¿por qué, digo yo, ese cansancio tan raro? Comenzaron a hacerme estudios, me hicieron una biopsia, no me la encontraban, me hicieron la segunda biopsia, fue horrible la segunda biopsia para mí, por lo menos, porque me abrieron bastante. Bueno, me hicieron estudios
placas computadas y me llegaron a un diagnóstico que tenía cáncer en los ganglios, de todo el lado izquierdo y en toda la parte del abdomen. Lo que yo no sabía, que después me había dicho la doctora, que eran muy, muy grandes. Bueno, allí en febrero me sometí a la primer quimio y de febrero a junio me hice 6 quimios, siempre confiando en el poder de Dios, que Dios podía obrar, que Dios podía sanar. Estaba la iglesia orando, familiares orando y sabiendo que Dios tenía algo, que Dios era poderoso. Entonces, cuando estuve en ese momento con las quimios, en la tercer quimia ya me habían hecho un estudio que ya estaba mejorando, pero después en mayo por ahí tuve un bajón muy grande, donde la defensa me bajó por completo, donde me daban esa inyectable, el Fingel, que es muy fuerte, a mí me hacía horrible, porque me pasaba en los brazos, pero pasa por la médula. Entonces, en mi caso, algunos dicen que no sienten dolor, en mi caso era desesperante, ni parada, ni sentada, ni acostada, ni nada. Era de terror ese dolor. Y bueno, seguí orando, pero en el mes de mayo fue el mes más difícil. En lugar de darme 5 inyectables, me dieron 10. Y el anticoagulante, eso que nos dan en la panza, viene a ser por ya casi un año dándome esos anticoagulantes todos los días. Y yo decía, bueno, Señor, todo lo puedo en ti que me fortalece. Si tú permites esto, y ahí fue que Dios me dio este mensaje, el mensaje de la almohada de piedra. Me tocaba almohada de piedra, pero yo sabía que Dios en un instante la puede cambiar. Y seguí confiando en el Señor. Pero el mes de mayo fue tremendo. Tuve un problema intestinal que tuve que ir al médico. Me bajó la defensa por completo. Por encima de todas las cosas, que hacía 4 días con quimio, nos avisan que nuestro hijo Daniel le había dado un ataque en la calle, que estaba como muerto tirado, imagínense, con 4 días de quimio, con una situación así, con todo ese dolor, con infección respiratoria, con una fiebre que volaba, y encontrarme con ese asunto. Mi esposo está conmigo, tuvo que salir corriendo a ver a nuestro hijo. Gracias a Dios, que Dios ha puesto su mano poderosa y sigue lo más bien. Y realmente, bueno, para mí fue todo y que si fuera poco, después tuve que venir a hacerme una placa computada, la cual me hizo mal. Está en esa placa que se llama con contrastes. Eso me hace horrible, a mí me hace un mal. Y me hizo mal. Y con toda esa situación que venía enfrentando, entonces encima, cuando Daniel le dio eso, al otro día se mejoró, me da a mí algo y no pude hablar. Yo digo a mi esposo, voy a tomar un mate calentito, no sé qué, se me acabó. No podía hablar. La única palabra que me decía, que me salía del alma, era gloria a Dios, era lo único. Después no podía expresar ninguna palabra. Y entonces me decía mi nuera, lo único que decía era gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, porque yo sabía de la profundidad de mi alma que Dios estaba haciendo un milagro en mi vida. Y yo sentía que era un ataque del enemigo muy fuerte, donde quería hacerme callar. Pero el gloria a Dios no lo pude dejar de decir. Me salía gloria a Dios. Tuve media hora así, cuando llego al hospital todo estaba bien. Entonces, después siguieron haciéndome placas, seguí con unas quimias más. Y cuando me hacen la 6ª quimio, bueno, una de las quimios me dijeron que había salido mal, que podía tener nódulos, no sé cuántas cosas, aún en la tiroides. Y yo me puse a pensar, hermano, yo soy muy agresiva en esa parte contra las fuerzas del diablo, no soy mejor que nadie, no me creo mejor que nada, porque yo digo, el día que la gracia de Dios salga de mi vida, no soy nada, no valgo nada. Lo que soy es por su pura gracia. Pero yo no puedo dejar de compartir y decir lo grande que es Dios y lo poderoso que es Dios, porque para eso predicamos sanidad, salvación, que Cristo viene, predicamos y es real el poder de Dios. Entonces uno anima para que se anime en la fe. Yo he animado mi fe de escuchar a grandes hombres de Dios, de grandes milagros cuando yo era muy jovencita,
quedaba muy arraigado en mi corazón, pero era en la profundidad más grande que llegaba, porque decía, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán poderoso es Dios. Y entonces en el momento que lo necesité pude decir, de verdad, no porque me lo cuenta, lo experimento, cuán grande es el poder de Dios. Y cuando me hacen, bueno, dice la doctora, me llamó, dice la doctora, mira, la placa te salió re mal, pero no sé qué pasa de aquí de Montevideo, de oncología, del Maciel me llamaron, porque me llamaban toda la semana, cuando yo no venía, me llamaban. Dice la doctora, yo no sé, la placa te salió mal, pero yo no te veo tan mal. Fue contrario a la otra que me dijo que me estaba por morir. Esta me dijo, aún con la placa que salió mal, yo para mí creería hasta darte de alta, no sé qué pasa. Y yo sabía que era un ataque del enemigo. Entonces dice, vamos a volver a hacer el P. Cuando vengo acá a hacerme el P, me ve la doctora y me dijo, te quiero decir algo. Me abrazaron, quedaste sana por completo. Que tenía un cáncer enorme en todo el abdomen y que Dios me lo sanó. Yo dije, gracias Señor, y le dije a la doctora, doy gracias a ustedes sí como médicos que hicieron todo lo que pudieron, pero yo seguí creyendo de que Dios podía hacer. Cuando la mano del médico no puede, todavía el poder de Dios puede. En esta mañana, si hay alguien que pasa enfermedades, crea que el Dios puede levantar, no importa. Hay personas que han estado desahuciados al borde de la muerte y Dios lo levanta, y Dios lo levanta, y Dios lo sostiene, y el poder de Dios es grande. Seguimos orando y creyendo en el poder de Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Él tiene que huir, porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, pero a veces el enemigo nos presenta esa almohada de piedra para que continuemos en esa almohada de piedra, pero resistamos esa almohada de piedra en el nombre de Jesús para que Él nos dé una almohada suavecita en su presencia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. En el Salmo 16 dice, versículo 11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la presencia de Dios. Dios quiere que volvamos a una intimidad con Él. En un mundo que oímos tantas voces de todos lados, donde todos hablan, donde todos gritan, donde te presentan situaciones complicadas, donde te dicen tantas cosas que no son correctas, anticristianas, voces de tantas cosas. A veces puede ser que tengamos 5 horas, 6 tiempo en un celular y tal vez no tengamos tiempo de leer la palabra de Dios. Saben que a veces pasa eso y a veces no es que se mire cosas malas, a veces hay cosas buenas, pero nos olvidamos de la intimidad con Dios, nos olvidamos de la intimidad con el Espíritu Santo, nos olvidamos de la intimidad que Dios quiere tener con nosotros. Dios quiere, así como padre a hijo, queremos la mejor intimidad con nuestros hijos. Dios quiere la mejor intimidad con nosotros y Él nos llama a una profunda intimidad con Él, esa comunión con Él, comunión con la palabra, comunión en la oración, comunión con la iglesia, el reunirnos, en congregarlo, el ser fiel, amarnos unos a otros, porque la palabra de Dios nos dice, hermano, y Dios es fiel y sabe que donde hay 2 o 3 orando en su nombre, Dios contesta nuestras oraciones. Y a veces aquí en esta mañana somos más que 2 o 3. Así que recordemos, resistir al diablo y de vosotros irá. ¿Con qué vamos a resistir al diablo, hermano? ¿Con qué? ¿Con el poder? ¿Y con qué más dijimos? De la palabra, con el poder de la palabra, porque la que tiene poder es la palabra. La palabra de Dios tiene poder contra toda fuerza del enemigo, contra todo lo que se levante. La palabra de Dios no cambia. El mundo cambia, el ser humano cambia, nosotros podemos cambiar, pero la palabra de Dios permanece intacta. El poder de Dios es intacto, la presencia de Dios es intacta cuando nosotros le buscamos, hermano. En tu presencia hay plenitud de gozo, el gozo que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos podrá quitar? Nadie. Solo nosotros mismos podemos ser responsables de quitar el gozo que Dios pone en nuestros corazones. Si el Señor lo puso, Él no lo quita. Nosotros podemos, pero nosotros en esta mañana vamos a decir, Señor, cada día quiero tu gozo, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu intimidad, quiero estar en tu Espíritu Santo, que tú me llenes, que tú me renueves para seguir continuando en este camino, porque no sabemos el día ni la hora en que el Señor
dejar de venir. Entonces tenemos que estar preparados, llenos de su presencia, de su poder, de su Espíritu Santo, que no tendremos que alejarnos avergonzados del Señor, sino que el Señor nos diga: ven bendito de mi Padre, a heredar el reino para vosotros. Y todos los santos decimos amén, gloria a Dios. La iglesia dice amén, porque Cristo viene. Estamos en las puertas donde el enemigo quiere presentarnos almohadas de piedra para que nos desanimemos, para que dejemos al Señor, para que no confiemos al Señor, para que nosotros nos alejemos de Él, para que desanimemos, para que desconfiemos de su palabra. Oh, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios. Cuando a mí me avisaron de esa placa que había salido mal, yo me puse a pensar y dije: Señor, tú me ibas sanando. Yo creí que tú me sanaste, porque Él me dijo una noche, a través de un mensaje: de ese cáncer que estás pasando, me dijo Dios que te diga que ya te sanó. Yo lo tomé, lo creí. Cuando me dicen ese diagnóstico, hermano, dije así: hemos estado orando, la iglesia oró, la familia oró. Yo no voy a llamar para que sigan orando por esto, porque yo ya creí que Dios me sanó. Y yo dije: bueno, enemigo, quédate vos con esa placa. Yo sigo creyendo que si Dios me sanó, te creo a ti. Porque no solo es creer en Dios, es creerle a Dios. Tenemos que creerle lo que Él nos dice, que su palabra es verdad.